bien, 8:01. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, todo el fin de semana hubo mucho foco informativo puesto en dos provincias, en Jujuy y en Chaco. Alguna discusión bastante absurda, muy de redes sociales y de grieta, que a mí me interesa poco, que tenía que ver con, si hablabas de una pero no hablabas de otra. Y de todas maneras, sí se ve que ciertos canales cubren mucho más una cosa que otra. Son dos historias distintas, de repercusión distintas. A ver, tenés por el lado Jujuy un proceso de reforma de la Constitución que la oposición venía denunciando, y las comunidades indígenas, el rechazo a algunas de las medidas que, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que prohíbe los cortes de rutas nacionales, pero venía a la mano también de una marcha atrás que había tenido que dar el gobernador Morales con una legislación que prohibía a los trabajadores estatales marchar, los multaba, se daba la atribución de despedirlos en caso de que protestaran. Tuvo que dar primero marcha atrás con eso, que no era parte del proceso de la reforma constitucional, sino de una resolución del gobernador, y después, en el marco de la nueva constitución, el exconvencional constituyente, hoy termina el proceso y se jura la nueva constitución, termina anunciando finalmente ayer el gobernador Morales que hay 2 artículos del nuevo texto que los saca, tenían que ver con la propiedad privada de tierras y el reclamo de las comunidades indígenas, que advertían que esto podía tener que ver con la explotación del litio, que se iba a hacer de manera inconsulta, etcétera, etcétera. Con lo cual hubo una marcha atrás en esos 2 artículos, pero no en otros artículos que también fueron criticados de esta nueva constitución, que por ejemplo suspende las elecciones de mitad de término y hace que el gobernador que asume con por lo menos el que saque la primera minoría, más de la mitad de la legislatura, y el resto se reparte entre los dirigentes de la oposición. Entonces, hay varias cuestiones del rediseño también de la cuestión electoral en Jujuy, pero sobre todo lo que despertó mucho repudio fue la brutal represión de policías, no todos identificados debidamente. Termina preso un chico que era turista, que no tenía nada que ver, pero tampoco, de la manera en que detuvieron a los que sí estaban protestando, tampoco se justifica. Hay 2 periodistas que estuvieron arrestados. Vamos a hablar en un ratito con Miriam Breckman. Le voy a preguntar también por la situación de un chico, un estudiante de la zona que perdió un ojo. Hay una serie de situaciones que realmente llaman alarma de cómo se reprimió esa protesta. Eso por un lado, Jujuy. Un foco sobre Morales, que es el posible, veremos, porque son días de definición, uno de los posibles compañeros de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta. Tanto Patricia Bullrich como Larreta salieron a bancar a Morales, y el gobierno nacional poniendo mucho foco en lo que pasó en la provincia de Jujuy. De hecho, hay un paro el jueves nacional de trabajadores del Estado, de ATE, de la CTA y de CETERA docentes. Que ha habido conflictos docentes en muchas provincias muy serios y no siempre responden con la misma vara, pero en fin, va a ir a un paro docente nacional el jueves por los sucesos en Jujuy. Y después, por supuesto, todo lo que está pasando en la provincia del Chaco, conmocionada por el femicidio de Cecilia Citrosky. Hablábamos hace un ratito con una colega de Infobae, nos contaba que fue enorme la manifestación ayer en Resistencia, nuevamente la mamá de Cecilia encabezándola, pidiendo justicia y no venganza. Hay una serie de diligencias judiciales, pero todo apunta a que efectivamente 2 personas muy vinculadas al poder político de Capitanich, la familia Sena, son los principales, sospechosos, porque la justicia todavía no los condenó, con lo cual hay que ser cuidadoso con los términos, pero digamos, por eso además están presos aún cuando previamente a la condena, porque se sospecha que pueden interferir en la investigación. Están buscando los restos de Cecilia, hace 15 días que nadie sabe de ella. Aparentemente ella ya se había divorciado de César, el hijo de este matrimonio. Tenían discusiones en materia económica en base a un acuerdo al que habían llegado, y aparentemente el detonante es cuando se encuentran en la casa de los padres por una discusión económica, y seguramente se desprendieron del cuerpo de Cecilia de una forma tal que le está complicando mucho a los investigadores la posibilidad de dar con ellos. Bueno, esto sacudió a la provincia y tuvo un impacto enorme en la elección, seguramente que perdió Capitanich, como las PASO, a las elecciones a gobernador, efectivamente, en las que va a buscar su 4º mandato, son el 17 de septiembre. Y ahí la novedad de que Juntos por el Cambio, los 2 candidatos
bastante de radicalismo, unidos, le sacaron 6 puntos a los votos que sacó Capitanich, que de la última elección a esta perdió 100.000 votos. Veremos cómo sigue impactando el caso del femicidio de Cecilia en las chances electorales de Capitanich, porque por más que Capitanich dice es un hecho policial que quieren transformar en un hecho político, es obvio que está inserto en un trasfondo político de un matrimonio que se manejaba con mucha impunidad gracias justamente a su especial vínculo con Capitanich.